Hola, ¿qué tal queridos amigos de Edutópica? Y bienvenidos a un nuevo video. Este es el primer video del año 2020 y es para mí un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida. En este primer video quiero contarles a ustedes las lecturas y algunas reflexiones que he hecho en torno a lo que es mi práctica profesional, o sea, mi práctica como profesor, a lo que yo llamo ahora Edutópica, porque en últimas Edutópica representa lo que yo hago como profesor, lo que yo hago cada día en mi profesión. Esto he estado leyendo y he llegado a algunas ideas que me parecen interesantes compartirlas con ustedes y dejarlas como una evidencia de lo que pienso en este momento. Esto comenzó hace más o menos un año, cuando publiqué lo que yo llamo el manifiesto Edutópica, que son 6 puntos en donde resumo cuál es mi visión de la educación y cuál es mi misión en este proceso educativo. Frente a eso, he seguido leyendo y ya tengo, digamos que, un poco la estructura epistemológica de lo que creo es mi profesión docente, que quiero compartirles en este video. Comienzo por decirles que enmarco la educación, enmarco el proceso educativo desde la teoría crítica. ¿Eso qué significa? Que la posición desde la cual me ubico en el marco epistemológico es precisamente esa, la teoría crítica, que tiene sus referentes y sus antecedentes teóricos en la escuela de Frankfurt. A partir de la escuela de Frankfurt, entonces, se desarrollan varios movimientos de pensamiento. Uno de ellos se denomina la educomunicación, que es una línea en la cual tomo como elemento teórico para basar todo lo que hago como profesor. La educomunicación recoge los mejores elementos de la educación y los mejores elementos de la comunicación. Para la educomunicación, todo proceso de enseñanza y de aprendizaje es un acto comunicativo en sí mismo. Es decir, cada que nos comunicamos, de alguna manera estamos enseñando y aprendiendo algo. Y por lo tanto, no es posible pensar en aprender sin pensar en la comunicación. De manera que la educomunicación recoge los elementos más interesantes de la educación y los más interesantes de la comunicación. En relación con la educación, hay que decir que retomo las ideas de la pedagogía crítica, que tiene como autores principales a Freire, a Henry Giroux y a Maclaren. Estos 3 autores son los autores, digamos, básicos de la pedagogía crítica, que ubica al estudiante como sujeto activo del aprendizaje. Uno de los puntos del manifiesto de Utópica dice que somos seres conscientes, seres pensantes, seres que aprendemos y desaprendemos de manera continua. En última somos sujetos, así que ese elemento me parece fundamental, así que se retoma de la pedagogía crítica y retomo todos los elementos de la pedagogía crítica. Eso en relación con la educación. En relación con la comunicación, retomo los elementos y retomo los modelos, el modelo educativo propuesto por Marcos Kaplun, en donde retoma la comunicación como un acto bidireccional, no como un acto donde yo hablo y los demás me escuchan, sino como un acto dialógico. Eso es un término también de Freire, en donde estamos hablando y estamos desarrollando un proceso comunicativo que sea en constante movimiento. En ese sentido, bajo la educomunicación hay unos principios interesantes. Primero elemento, en la educomunicación el estudiante y el profesor son sujetos activos del proceso educativo. Es decir, en la educomunicación pues va en oposición a la educación tradicional, donde el profesor es el que manda y el estudiante simplemente es el que recibe. Aquí no, aquí tanto el profesor como estudiante son sujetos activos de la comunicación. También el estudiante y el profesor son sujetos que están dentro de un espacio histórico-cultural muy interesante y que desarrollan procesos sociales y procesos sociopolíticos. En ese sentido, la educación no puede estar desligada de la actividad política, de la política no entendida como la política que se hace en el Congreso y bueno, se hace en Colombia, sino la política como aquella relación entre sujetos como tal. ¿Listo? En ese sentido, la comunicación, la socialización y el aprendizaje son habilidades cognitivas innatas del ser humano. Aprendemos por naturaleza, socializamos por naturaleza y nos comunicamos por naturaleza. De manera que cuando unimos esos 3 elementos podemos encontrar lo fundamental frente a la educación. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para construir el mundo y también para resolver los problemas
que nos presenta el mundo. De manera que cuando hablamos de educomunicación, hablamos de un proceso de enseñanza y aprendizaje que también es transformador en sí mismo, que es creativo, que analiza su entorno y que pretende mejorarlo de manera trascendental. Bajo estas ideas entonces, o bajo este modelo, bajo la lupa de la educomunicación, el proceso de enseñanza y aprendizaje se da como un acto comunicativo dialógico. Eso es muy importante. Otro punto, se entiende como un proceso colaborativo, participativo y colaborativo. En esa interacción dialógica se encuentran las posibilidades creativas y las posibilidades de transformación. Se usan los medios de comunicación, la radio, la televisión, la internet, el video, todos estos medios como recursos, como herramientas mejor de aprendizaje, y se usan los mensajes como material educativo. Se potencia el desarrollo de las competencias comunicativas y también se aprende a valorar, a criticar y a recrear nuevos mensajes. Esto es todo bajo la educomunicación. En la educomunicación entonces se dan elementos como el pensamiento crítico, se dan elementos como la lectura crítica, elementos como la escritura crítica, elementos como el análisis crítico del discurso y la investigación crítica, que bajo la investigación se denomina investigación-acción. De manera que aquí, bajo la educomunicación, no solamente nos comunicamos, no solamente aprendemos, sino que también leemos de manera crítica, escribimos de manera crítica, analizamos el contexto, analizamos los textos de manera crítica e investigamos de manera crítica. Freire decía que el diálogo y la investigación son el eje fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Aparici, según Roberto Aparici, que es un autor que ha trabajado mucho el tema de comunicación, dice que la educación busca dotar a las personas de las competencias para comunicarse de manera creativa, libre y autónoma. Y también busca ofrecer instrumentos a los estudiantes para poder producir, comprender, valorar, criticar y recrear nuevos productos comunicativos que permitan transformar la realidad para que ésta sea justa y equitativa. Y en ese punto hay que decir algo, la educomunicación también es un movimiento que toma una posición política. Y es que se opone al status quo, se opone al consumismo, se opone al capitalismo. Busca que la sociedad sea más justa y equitativa. Y aquí entran entonces unos elementos de tipo ideológico y político que es importante analizar. Basado en todos esos elementos que les he comentado, es que voy a profundizar en mi ejercicio académico. Así que si usted que está viendo este video es un estudiante mío, le invito a que se ubique en el rol del sujeto del aprendizaje. Usted es el protagonista. Aquí yo no sé muchas cosas y lo que vamos a hacer es aprender entre los dos. Usted que me está viendo y que ve los videos de Utópica, ubíquese en ese papel del protagonista del aprendizaje. Aquí lo que realmente importa es lo que usted puede lograr con mi ayuda, con la ayuda de muchas cosas más, de muchos recursos más, para poder transformar su realidad y la realidad que le rodea. En últimas, lo importante es sacar lo que tenemos como sujetos, nuestras habilidades para aprender y desaprender continuamente, nuestras habilidades para trabajar de manera colaborativa, nuestras habilidades para aplicar el conocimiento a nuestra realidad, las posibilidades para resolver los problemas de la realidad y para transformar nuestro entorno. Esto es Edutópica, con esta idea, con estas ideas de educomunicación. Inicio el año 2020 y uno de mis proyectos es conformar en el colegio un laboratorio de comunicación, teniendo como base todo el tema de la educomunicación. Muchas gracias por haber visto este video. Vendrán nuevos videos, todos en este marco conceptual, en este marco un poco epistemológico de la educomunicación. Y cuando retome todos esos elementos, cuando los pueda llevar a la práctica, puedo entonces definirme como un educomunicador. Muchísimas gracias por haber visto este video, nos vemos en la próxima y si usted no se ha suscrito, no olvide suscribirse aquí al canal. Y aquí les voy a dejar el video de el manifiesto de Utópica, que responde precisamente a todo lo que les acabo de comunicar. Nos vemos, que estén muy bien, hasta pronto.